Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Volvemos aquí a Funche Caribeño, como todos los viernes, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, originando en San Juan de Puerto Rico y transmitiendo de forma simultánea desde San Sebastián del Pepino, en San Juan, a través de las redes y plataformas del Post Santillano, en San Sebastián a través de Radio Raíces. Y le damos las gracias al equipo de trabajo aquí, a Alejandra Ortiz Arraiz, a Adrián Ciaca Pérez en San Juan, Robertito y Víctor Rivera en San Sebastián, y al Maracachimbo de Ramón Edwin Colón Prats allá en San Sebastián. Este que les habla es Daniel Nina. Y porque nosotros creemos en nuestra palabra y en lo que pensamos y lo que deseamos, hemos invitado a dos apreciados compañeros, apreciados de muchos años en el caso de uno, pero también apreciados porque valoramos lo que hacen, por forjar una patria nueva y liberada. Y hablo del compañero Julio Moriente, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, y del compañero Carlos Vega, secretario de organización también del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Independientemente de que los otros tengan cabildero y manden 7 personas a Estados Unidos, o 6, o 4, o 1, a negociar la estadidad, y tienen el proyecto, el PRS 8393, creo que es la numeración. Independientemente de eso, el independentismo en Puerto Rico no cesa de adelantar la lucha por la independencia en el país, a la cual nos sumamos, pero vamos a analizar esto desde la perspectiva de las gestiones que se han hecho en los últimos meses, diría yo, para, entre otras cosas, volver a poner el tema de Puerto Rico en la agenda internacional, y segundo, también para neutralizar que solo haya una narrativa sobre el futuro de Puerto Rico y la descolonización. La narrativa dominante hoy es el proceso estadista, que de eso hablan los estadistas, pero los que no somos de estadistas hablamos de otras cosas. Así que vamos a trabajar hoy el tema sobre la independencia, cuál es el estatus del proyecto de la independencia en Puerto Rico, para tratar de entender qué es lo que ha pasado. Así que le damos la bienvenida a nuestros compañeros hoy en este programa, Funche Caribeño, y nos gustaría empezar con Julio, quien ha estado súper activo. Todos los días me escribe como diciendo, estoy hoy en Singapur, estoy hoy en Moscú, estoy hoy en La Habana. Entonces yo me pierdo, y se gana premios nacionales en Puerto Rico, y lo celebramos públicamente, que se acaba de ganar el segundo premio de periodismo, de periodista del año para el Instituto de Literatura Puertorriqueño, el premio Bolívar Pagán. Pero cuéntame, hoy que estás en Puerto Rico, o aparentemente estás en Puerto Rico, cuéntame tú cómo vamos. Estoy en el planeta, no, estamos aquí. Pues ciertamente, Daniel y amigos y amigas que nos escuchan, nos ven, ¿no?, a través de este medio. Durante el mes de enero hemos tenido la oportunidad de participar en 2 eventos muy importantes. Uno de ellos distante de Puerto Rico, en medio del desierto del Sahara, así como lo estoy diciendo, donde ubican los campamentos del pueblo saharaui. El pueblo saharaui, como sabemos, es el pueblo que lucha por su independencia en el noroeste de África. El Sahara Occidental es la última colonia que queda en África, y este pueblo lucha porque su tierra está ocupada por el Reino de Marruecos, que a su vez fue beneficiario de una decisión de España que le entregó en bandeja de plata a mediados de la década del 70, tras la muerte del dictador Franco, ese territorio que fue colonia española desde las postrimerías del siglo XIX, se lo entregó así, como quien entrega cualquier cosa, a Mauritania y a Marruecos, y desde entonces el pueblo saharaui lucha por su independencia. Pues se celebraba el 14 aniversario, el 14 Congreso del Frente Polisario, en uno de los campamentos saharaui que ubica en territorio de Argelia, porque Argelia es un aliado principalísimo del pueblo saharaui, y allí viven miles de saharauis asentados en campamentos que son pequeños pueblos, como quien dice, en medio del desierto del Sahara. Nosotros hemos sostenido con ese pueblo una relación desde hace muchos años. Para mí tenía la significación de que yo había estado allí hace 40 años. Hace 40 años yo visité los campamentos. No es que yo sea viejo, Daniel, es que comencé joven. Y entonces, tú sabes cómo es esto. Entonces, las caras y los cuernos son de vejez, dice el refrán, ¿no? No necesariamente, por lo menos. La cosa es que llegamos hasta allá en una ruta larguísima a través de Nueva York, París, Argel,
hasta los campamentos, y allí reafirmamos nuestra solidaridad con ese hermano pueblo. Un pueblo que yo sé que es muy desconocido para nuestra gente. Bastaría quizá con por lo menos recurrir al Atlas y ver que hay un lugar que se llama Sahara Occidental, que así es como aparece en el mapa, y un poco abrir el llamado teléfono inteligente y descubrir que hay un pueblo que se llama saharaui, que existe una república árabe saharaui democrática que, aunque no está anclada en su territorio aún, sin embargo, políticamente goza del reconocimiento de decenas de países del mundo. Bueno, pues ahí estuve en la primera quincena de enero, y 3 días después estaba camino a La Habana, un poco todavía con arena y tierrita del desierto en los zapatos y en los hombros, para participar del 5º Congreso Internacional que se celebraba en la capital cubana en ocasión del 170 aniversario del natalicio del apóstol cubano José Martí, donde tuve la oportunidad de presentar una ponencia. Había cientos de delegados y representantes de más de 80 países. Había un grupo de puertorriqueños que también participaron en esta actividad, y puertorriqueñas. De nuevo, para mí tenía una significación particular porque yo en el año 83 era delegado del Partido Socialista Puertorriqueño en Cuba, y allí me invitaron a participar en los actos por el 130 aniversario, 130 del natalicio de Martí. Yo, con algo de precocidad, produje unas cuartillas y las presenté en aquel evento también hace 40 años. De manera que he estado recordando aquellos primeros pasos que di 40 años atrás en estos dos escenarios que hoy se repitieron, y que fuimos allí a plantar la bandera de Puerto Rico, naturalmente. Tuve la oportunidad, en el caso de los campamentos saharaui, de entrevistarme con funcionarios de muy alto nivel del gobierno saharaui y del Frente Polisario, incluyendo al presidente saharaui, que fue reelecto en ese congreso. Y en La Habana tuve la oportunidad de encontrarme una vez más con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, que es un amigo nuestro de muchos años y ha sido una pieza importantísima en lo que es el trabajo de Puerto Rico a nivel internacional. En ambos escenarios, entonces, fue una tarea muy valiosa, ¿no? Muy productiva, tanto desde el punto de vista académico, intelectual, en el caso sobre todo del seminario, como política y de relaciones internacionales, en ambos escenarios tan distantes el uno del otro, pero a su vez relacionados, porque se trata de uno y la misma lucha en distintos continentes. Esa ha sido mi jornada del mes de enero. Gracias, Julio. Y Carlos, ¿dónde estabas tú entonces? Bueno, nosotros estábamos en el mes de enero acá en Puerto Rico trabajando en nuestra organización. El 11 de enero, el MIN, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, en una actividad que celebramos anualmente, este año se celebró en Hormigueros, presentamos una campaña educativa que hemos comenzado para educar a nuestro pueblo sobre qué es la independencia, las ventajas de la independencia, de ser un Puerto Rico independiente. Nosotros creemos firmemente en que es necesario romper con los mitos que por tantos años le han creado a nuestro pueblo sobre la independencia. Nos han hecho creer que si nos independizamos nos vamos a morir de hambre. Y eso hay que romper con esos mitos. Y el MIN está desarrollando una campaña por la independencia, una campaña educativa en todas las áreas. Tenemos a compañeros que están especializados en la economía, en la educación, en los trabajos comunitarios, en el ambiente, relacionados al medio ambiente, que están haciendo trabajo compañeros cooperativistas, y queremos presentarle al país toda una serie de información, utilizando todos los medios disponibles para enseñar y educar a nuestro pueblo sobre qué es la independencia. Qué interesante. Entonces, contrario a término, todavía nosotros hablamos de la independencia, ¿verdad? Porque la gente piensa que aquí nos hemos olvidado de la independencia. Pero me parece muy interesante que en esta edición del programa Funche Caribeño tenemos a dos compañeros que se dedican a promover la independencia
y que nos demuestran que más allá de lo que la narrativa oficial recoge en la prensa comercial, que es cero, en cuanto a las iniciativas que ustedes han tomado, ustedes sí se han dedicado a gestionar en distintos foros y en lugares lo que es el proyecto de la independencia de Puerto Rico y sobre todo a documentarlo. Así que me parece interesante el viaje que hace el compañero Julio Muriente a el Saharaui, que queda en el país de Marruecos, y hay un problema de soberanía porque los campamentos son un proyecto de soberanía alterna. Hay un reconocimiento, una intervención de las Naciones Unidas que les garantiza, hasta que se dé un susodicho referéndum, la existencia de ese territorio con ciertos niveles de autonomía y reconocimiento de una identidad. Y allí estaba el compañero Julio gestionando, entre otras cosas, la solidaridad con el pueblo saharaui, que ha sido muy solidario con Puerto Rico, yo diría ya por 40 años, sino un poquito más. Y por otro lado, fue a Cuba, que me parece siempre extraordinario la relación con Cuba, más allá del poema, más allá de la sala, sino también desde la perspectiva práctica. Nosotros que vivimos en Puerto Rico y ahora en el Congreso de la CELAC que hubo, donde se afirmó nuevamente el derecho de los pueblos a la libre determinación y su soberanía nacional, pues tratar de hablar de Puerto Rico en ese foro. Mientras la participación de Carlos, quiero saber más de esto, Carlos, porque de eso yo hablo, que aquí, y si ustedes siguen lo que hemos estado documentando en el Post Antillano, a veces uno siente que nadie quiere hablar de la independencia o asumirla. Eso me va a llevar más adelante, en el tercer segmento, vamos a hablar de las alianzas, porque Julio sabe que yo he asumido posiciones y hemos conversado, pero un poco uno plantearse a qué vinimos aquí. ¿A qué vinimos aquí? Con un imperio muy gastado, un gobierno de Estados Unidos muy dividido, con problemas internos muy graves, desde brutalidad policíaca hasta la guerra entre las facciones de la derecha, con una economía que afecta a Estados Unidos porque en nuestra vida ya vamos a ver que deja de ser la primera economía del mundo. China se impone como una segunda economía y posiblemente Corea del Sur también se empieza a imponer como una segunda, tercera, cuarta economía. Y esto cambia los paradigmas. Así que vamos a hablar en arroz y habichuela, como dicen en el otro programa. Vamos a hablar de la independencia. Julio, ¿a alguien le interesa apoyar la independencia de Puerto Rico a nivel internacional? Sí. ¿Eso es algo todavía? Pues explícalo, porque aquí no se sabe mucho de eso. Esto es un programa educativo, recuérdate, no es político partidista, es educativo. Adelante. Te puedo ofrecer dos experiencias muy concretas que muestran no solo que esta solidaridad se mantiene, sino que se amplía. En septiembre del año 21 se reunió en la Ciudad de México la CELAC. La CELAC no es otra cosa que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es una organización que agrupa a todos los países, a todos los gobiernos de América, con la excepción de Estados Unidos y Canadá. A diferencia de la Organización de Estados Americanos, la CELAC excluye a Estados Unidos como gran potencia, excluye a Canadá, porque pretende que sea la organización, digamos, de los países del sur del Río Bravo, ¿no? América Latina y el Caribe. Se ha dicho en el pasado que una silla vacía de CELAC es la silla que corresponde precisamente a Puerto Rico. Eso lo han dicho delegados de países allí. Pero es interesante cómo en el año 21 en México se aprobó una declaración especial unánime de la CELAC, reconociendo el problema colonial de Puerto Rico y reconociendo que la situación de Puerto Rico es del interés, es de la preocupación de los países miembros de CELAC. Esa misma CELAC se reunió recientemente en Buenos Aires, hace apenas unas semanas, y en el documento final, en la declaración final de esta importante reunión continental, también se reitera el respaldo a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico de conformidad con el derecho internacional vigente. Esos son dos escenarios importantes, o sea, dos situaciones importantes de una misma organización. Este mismo año 2023, se reúne en Uganda la segunda organización internacional más importante del mundo, que es el Movimiento de Países No Alineados. Yo no sé si tú sabes, Daniel, que el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano heredó del Partido Socialista Puertorriqueño una silla como miembro observador del Movimiento de Países No Alineados. O sea, nosotros somos miembros
del movimiento de países no alineados y como tal observadores vamos a las cumbres y tenemos derecho a voz en esas cumbres y la bandera de Puerto Rico se planta allí, el nombre de Puerto Rico se planta allí y en los documentos finales del movimiento de países no alineados se dedican una serie de páginas al tema del colonialismo en general y al tema de Puerto Rico en particular como la muestra más elocuente del problema colonial en el mundo. Y finalmente la discusión que se genera todos los años en el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde todos los años se aprueba esta resolución que va modificándose de año en año, pero que durante las pasadas décadas ha sido por unanimidad, por consenso, ese respaldo al derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia. Por consiguiente, en Naciones Unidas, en los no alineados, en CELAC, en relaciones bilaterales con gobierno, el tema de Puerto Rico mantiene una enorme vigencia. O sea, no es un tema invisibilizado como lo fue en otro momento histórico, no es algo desconocido por los gobiernos y por los partidos y por mucha gente, sino que por el contrario, aparte de la tarea que realizamos las distintas organizaciones independentistas, porque he hablado de la tarea que hacemos nosotros, pero en el caso del Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB pertenece a la Internacional Socialista. Y cada evento de la Internacional Socialista, el liderato del Partido Independentista lleva el tema de Puerto Rico, que es considerado en ese contexto que tiene un enorme peso también a nivel internacional. De manera que yo te diría, sí hay una presencia del tema de Puerto Rico a nivel internacional que yo pienso que es creciente. Pensaría luego del viaje a África, del que te he hablado, que tenemos una gran tarea que realizar nosotros, que es abrir unas brechas de solidaridad en África, sobre todo, porque muchos de los países africanos, tú conoces muy bien África y sabes que muchos de los países africanos son independientes desde fechas recientes. O sea, el anticolonialismo en África porque son países que son muy jóvenes, muy nuevos, y alcanzaron su independencia muchos de ellos incluso a través de la esclavada. Es decir, que saben de qué se trata el colonialismo. Hay generaciones que hoy día siguen participando de la vida de esos países que vivieron en el colonialismo y saben lo que es el colonialismo, y tenemos una tarea importante que hacer el pueblo de Puerto Rico para llevar el mensaje nuestro. Esa visita a Uganda en ocasión del movimiento de la cumbre del movimiento no alineado quizás podría servirnos a nosotros para generar, aunque fuera modestamente, una iniciativa para que el tema de Puerto Rico florezca, ¿no? Y se divulgue en el continente africano. Pero en el general el balance es muy positivo. Y no te escucho. Me apagaron el micrófono, me censuraron los de producción, pero nada, ya me liberé. Todo dice que estamos vivos y no estamos muertos en esta conversación y que sí, Puerto Rico sigue ventilándose a nivel internacional. No es una reflexión triunfalista, que conste. Son datos objetivos, concretos de la realidad del trabajo que se está haciendo, ¿no? Claro. Se te olvidó mencionar también que participamos del foro junto con otras organizaciones de Puerto Rico en el foro Sao Paulo, que es una instancia internacional donde también hemos hecho presencia y que se ha manifestado en favor de la autodeterminación e independencia de nuestro país. Exacto, de acuerdo. Pues muy bien, eso es importante destacarlo porque a veces perdemos la cuenta. Solo escuchamos que van donde Grijalva o del Partido Demócrata y Biden hablando y perdemos la perspectiva que en un mundo más grande el tema de Puerto Rico se sigue ventilando no desde la lógica de la anexión, sino de la afirmación de la independencia y autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Eso es importante porque cuando los países van a decidir qué hacer con sus colonias, tampoco lo hacen en una abstracción. Ellos están metidos en un mundo donde ese mundo también determina las decisiones que ellos toman. ¿Ustedes se acuerdan cuando Rubén Berrío fue sentado en la silla de Nicaragua hace unos años atrás? Habrá sido ya hoy. En Costa Rica fue eso. En Costa Rica. En la CELAC, que de repente pasó y nadie esperaba eso, sí. Y ellos tomaron ventaja. Eso es importantísimo porque
independientemente de las nuevas tendencias políticas en Puerto Rico, nosotros le hemos dedicado como mínimo 100 años a la internalización del caso de Puerto Rico. ¿Y por qué digo 100 años? Porque Albizu en la década del 30 se fue el famoso viaje de 3 años, que era para gestar una posición sobre el caso de Puerto Rico a nivel continental y crear un apoyo. Ahora estamos donde estamos. Oye, pero Daniel, hay dos puntos que me vienen a la mente porque surgieron tanto en Argelia como en La Habana. En Argelia, en Argel específicamente, estuve como 2 horas con un dirigente saharaui en Argel, explicándole detalladamente porque él estaba profundamente interesado la naturaleza del Estado Libre Asociado y la historia del proceso desde el año 52 y antes, desde la ley 600 hacia acá. ¿Sabes por qué él estaba tan interesado? Porque en la lucha del pueblo saharaui, tanto Estados Unidos como Marruecos han pretendido que la alternativa del pueblo saharaui no sea la independencia, sino que sea una variante de Estado Libre Asociado como Puerto Rico, aduciendo que se trata de una iniciativa autonómica. O sea, vendiendo a Lela como que es la alternativa autonómica que beneficiaría al pueblo saharaui. Yo te digo, como 2 horas explicando detalladamente el fraude de la pretendida naturaleza autonómica de Lela y cómo el Lela no es otra cosa que una fachada para la perpetuación del colonialismo. Esa fue una experiencia allí en Argel. En La Habana estuve con una periodista casi 2 horas también explicando pormenorizadamente la real naturaleza y la consecuencia posible del proyecto de ley al que tú hacías referencia hace unos minutos, el del Congreso, que es el que tiene 4 números, la cifra de 4 números, porque hacia afuera se da la falsa impresión de que en efecto el Congreso de Estados Unidos está tomando iniciativas conducentes a una transformación de la realidad política puertorriqueña. Imagínate, la primera pregunta que me hizo esa periodista fue sobre cómo están las cosas para el plebiscito de noviembre próximo. Claro. Refiriéndose a lo que aparece en el proyecto. Y yo tuve que explicarle detalladamente cuál era la situación, cuál había sido la consecuencia, cuáles eran las verdaderas intenciones del Congreso, todo el carácter fraudulento de un proceso pensado para dar la impresión de que se iba para algún sitio sin que realmente se vaya para ningún sitio. Pero además, porque hay algo que tú planteaste muy alto, en este momento se proyectaba más el discurso pro estadidad. Y a mí me parece que el análisis detenido de ese proyecto y su consecuencia nos permite a nosotros colocar muy a la defensiva al sector anexionista, porque se hace harto evidente la ausencia de voluntad del Congreso de Estados Unidos de moverse en ninguna dirección que tenga que ver con la estadidad para Puerto Rico. O sea, la estadidad para Puerto Rico está en avanzada un poco aquí internamente con los grupos activistas del PNP, pero en el contexto mayor sufre golpe tras golpe, fracaso tras fracaso. Yo creo que eso hay que incorporarlo a nuestro análisis. Y de nuevo, el micrófono. Es que me siguen apagando. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Esto es interesante porque hay un país que está pasando que tiene balances y contrapesos o inclinaciones y contrapesos, donde todavía sí se habla de independencia y todavía hay una efervescencia, por usar algún término, de lo que está pasando. Ahora bien, Carlos, explícame cómo es esto de educar a la gente, que es un proyecto monumental. Me parece extraordinario. ¿Cómo es esto, Carlos? Lo es un proyecto monumental, pero nos hemos dado la tarea de iniciarlo. La campaña, el lema que hemos adoptado es Seremos Libres. Seremos Libres va a ser la consigna que vamos a estar presentándole al país y vamos a tocar todos los asuntos que le inquietan a nuestra gente. ¿Cómo se va a sostener la economía puertorriqueña en la independencia? ¿Qué va a suceder con los compatriotas que residen en Estados Unidos? Porque parte de lo que hemos integrado en los grupos de trabajo de esta campaña son compañeros que residen en los Estados Unidos, dentro de las entrañas del monstruo, ¿no? Y estamos
ellos están participando y están aportando ideas para el desarrollo de la campaña dirigida a educar a nuestra gente sobre la economía, sobre la defensa de la patria material, porque es importantísimo lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, en todas partes de la isla, ¿no? La defensa de nuestros recursos naturales, porque necesitamos un país material para poder lograr la independencia. No, nosotros no podemos abstraernos de que la independencia tiene que contar con unos recursos y un territorio que esté en manos de los puertorriqueños. Así que tenemos que proteger lo que es nuestro patrimonio. Y en ese sentido están participando y hemos aunado esfuerzo con compañeros que están dando la lucha en el ambiente, por el medio ambiente, por la defensa de nuestros recursos. Vamos a plantearle al pueblo, a nuestra gente, alternativas reales de producir energía. Aquí hay muchas iniciativas individuales que podemos desarrollarlas. Tenemos el ejemplo de Casa Pueblo, el Bosque Modelo, que ha estado educando a las mujeres para la instalación de sistemas de energía solar. Nuestro país puede desarrollar sistemas de energía renovable que nos faciliten y nos provean energía a todo el país para el desarrollo pleno de nuestra economía. Estamos trabajando todas las áreas posibles. Lo social, la preocupación de nuestra gente por los derechos. Tenemos que explicarle a nuestra gente, porque aquí se han creado muchos mitos de que la independencia significa menos derechos sociales y humanos. No, es todo lo contrario. En la independencia, nuestra gente va a tener mayores derechos, va a tener mayor participación, porque planteamos una democracia participativa, no la democracia porque realmente en este país no existe la democracia, lo vemos a menudo. No hay participación ciudadana en las decisiones fundamentales de nuestro país. Así que queremos tocar todas las áreas que preocupan a nuestra gente y educarla de que en la independencia vamos a estar mejor y vamos a ser libres, seremos libres. Julio es uno de los me parece interesantísimo eso, porque normalmente en todas las cosas que pasan yo hago una pregunta: ¿cómo manejar la corrupción en la independencia? ¿Cómo manejar el problema del narcotráfico en la independencia? ¿Cómo manejar el problema de las poblaciones migrantes que entran por los laterales costeros del país? ¿Cómo garantizar que hayan 100,000 plátanos cultivados y que la gente pueda comer mofongo? Este disparate de que no tenemos ni plátanos ni guineos en estos días en Puerto Rico te hace pensar a ti que los administradores coloniales son unos bárbaros, por no decirles brutos, ¿entiendes? No pueden ni garantizarme que haya guineos en el país. Así que esas son las preguntas que uno hace. Te escuchamos. Muchos de estos problemas que tú mencionas, Daniel, son consecuencias de la colonia. ¿Quién controla las fronteras de nuestro país que permiten que entren la sustancia controlada, la droga, las armas? ¿Quién controla las fronteras? No es el gobierno colonial, no es la administración de turno, es el gobierno federal de los Estados Unidos quien está permitiendo que entre todo esto al país. Y el problema no es realmente nuestro, porque quien consume, hacia donde va dirigido todo ese tráfico de droga, es hacia los Estados Unidos, que es el mayor consumidor del planeta de sustancias controladas. Así que en la independencia vamos a tener el poder de controlar realmente nuestras fronteras, nuestro territorio, y podremos tener control de quién entra y sale de nuestro país en términos de la inmigración, ¿no? Y nosotros le damos la bienvenida a nuestro país, a todo el que quiera trabajar por la construcción de un mejor país. Sobre este planteamiento, Daniel, sí, Julio, por favor,
Antes que continúe, Julio, estamos aquí en Funche Caribeño con dos queridos amigos del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Por un lado, Julio Murientes Pérez, y por otro lado, Carlos Vega Pérez. Deben ser como que primos, porque el Pérez está en la misma posición en los dos. Son cosas que uno piensa, ¿verdad? Pero dentro de eso, hablando de las campañas internacionales y nacionales que el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano ha articulado en los últimos meses en Puerto Rico. Sí, Julio, te escuchamos. Hay un planteamiento de fondo en el análisis que hace el compañero Carlos Vega. Nosotros reconocemos que el movimiento independentista puertorriqueño históricamente ha dedicado muchas de sus energías a la denuncia, a la protesta, al rechazo, a la lucha contra el colonialismo y contra las múltiples manifestaciones del colonialismo. Debemos continuar dando las batallas contra aquellos asuntos que entendamos que ciertamente perjudican a nuestro pueblo, pero falta un elemento fundamental en todo esto, esencial, y es la propuesta de país. O sea, en el imaginario colectivo del pueblo puertorriqueño, demasiadas veces el movimiento independentista solo se dedica a protestar por lo que hace el gobierno colonial. O sea, protestamos. Se vale que se proteste contra aquello por lo cual hay que protestar, pero nosotros no podemos conformarnos con ser protestantes, porque nuestra función estratégica no es la protesta, es la propuesta de país. O sea, si somos independentistas, no es porque somos simplemente anticolonialistas, somos independentistas porque creemos en un país distinto. ¿Y este país distinto cuál es? Pues tenemos que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico una idea, una propuesta de país, un plan de país, que como tú muy bien señalas, y esa imagen es muy gráfica, o sea, ¿cómo tú le explicas al pueblo de Puerto Rico cómo vamos a tener plátano para hacer mofongo? Eso parecería una tontería dicho así, pero no es ninguna tontería, porque igual podemos mencionar muchos asuntos, cómo haríamos esto, cómo haríamos lo otro. Nosotros queremos generar un movimiento independentista proponente que permita al pueblo de Puerto Rico, en su imaginación, en su corazón, pensar un país distinto. A mí me parece que en ese sentido hay un déficit, hay una limitación del movimiento independentista, que ha tenido que dedicar demasiadas energías a la protesta y la denuncia, pero no tenemos ante nosotros una propuesta de país general en lo económico, en lo social. Por ejemplo, ese tema de la seguridad, lo que señala el compañero Carlos del tema de la seguridad de nuestras costas. O sea, el narcotráfico en Puerto Rico, bueno, tiene que ver con el hecho de que nosotros carecemos de jurisdicción sobre nuestra costa. El hecho de que más del 95% de los productos del mar son importados. Bueno, tiene que ver con que nosotros no desarrollamos una marina pesquera y no tenemos jurisdicción sobre nuestros mares. ¿Sabes? No podemos controlar la agricultura porque es un mercado abierto y se satura de los productos de estas partes del mundo, por ejemplo. ¿Cómo es eso de un país donde más del 85 o 90% de todo cuanto comemos es importado? Que nuestras tierras no pueden ser productivas para sembrar y cosechar, aunque sea una parte de la totalidad que consume nuestro, por ejemplo, cosas como esta concreta. Pero cualquier ciudadano te va a llamar luego de ahí, te va a decir, y en la independencia, ¿cómo va a ser eso de los comedores escolares? Y los niños en la escuela van a tener desayuno o almuerzo, y va a haber tiza para escribir en las pizarras, y cosas así, va a haber pasta de dientes y cepillo para uno poder lavarse los dientes por la mañana. Chicos, porque vamos de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Vamos de lo mínimo a lo máximo. Nosotros tenemos como independentistas que generar una idea de país de lo mínimo a lo máximo, para que se vea como una opción material, concreta, no la bandera, no el himno, no, la vida cotidiana, la vida diaria. Y esa es la que se pierde muchas veces, porque nos quedamos en la narrativa, como bien apuntaste, que uno se queda. Yo no quiero seguir criticando más al gobierno local. Ya yo sé que es criticable, no me pudo garantizar guineos en las Navidades. Ustedes se pueden, no había ni batida en los Ventorrillos, no se podía hacer batida con guineos porque no había guineos. Así que ya yo sé que ellos son no solo corruptos algunos de ellos, sino incompetentes otros de ellos, ¿verdad? Ahora bien, si no planteamos cuál es el proyecto de país, no tengo país.
Así que tú me tienes que decir en todas las instancias cuál es mi propuesta. Exacto. Y a veces la gente se queda solo en la primera parte criticando al gobierno, pero no me propone nada. Y yo creo que esa es la posibilidad interesantísima. Esta campaña nuestra está iniciándose, ¿no? O sea, no tenemos, lógicamente, no hay respuesta para cada una de las preguntas, pero el solo hecho de que vamos teniendo la voluntad como organización de producir un plan de país, una campaña del país del porvenir, ya eso nos orienta en una dirección positiva. O sea, nosotros no somos meramente oponentes, somos proponentes de un nuevo país. Julio, energía. Sí, Carlos, te escuchamos. En adición a eso, Julio, esta no es la primera ocasión que el MIN, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, le presenta al país le hace unas propuestas. Nosotros tenemos un documento que se llamaba Otro Puerto Rico es Posible, donde hacíamos un esbozo, comenzamos a hacer un esbozo del país que queríamos, del país que queremos. Y esto va a ser una continuación de esa campaña, donde vamos a estar tocando y tratando de dar respuesta a muchas de las interrogantes que tiene nuestra gente. Como dice Julio, no lo vamos a poder resolver, dar contestaciones a todas las preguntas, pero lo vamos a intentar. Ok, me parece interesantísimo que estemos planteando programas concretos. Hay otras iniciativas, el PIB ya había llevado una similar durante las últimas elecciones, pero lo bueno es que hoy en enero no hay elecciones. Así que vamos a educar para ver cómo nos va. Y aquí cuando se educa, la gente asume posiciones distintas. Por eso es que siempre hemos derrocado a los otros en el famoso referéndum de revocación de la fianza, porque nos dedicamos a educar y no a vivir del miedo. Y de la misma forma que lo podemos hacer ahí, hemos educado tanto en los movimientos ecológicos, en otro sinnúmero de cosas que la gente cambia de posición. Pues vamos a educar por la independencia, porque algo pasó en las elecciones pasadas, donde el PIB ascendió un 14%, y eso yo tengo que destacarlo, porque algo pasó. Mira, si es así, esto es un dato histórico, que la última vez que se hizo un censo, el primer censo, el de 1800, decía que había, me lo invento, 100 seres humanos esclavizados y 100 seres humanos no esclavizados. Luego de eso empezó a cambiar la brecha y en el 1850 habían 100 personas libres y 20 personas esclavizadas. Y cuando lleguemos al toque del cambio de soberanía en 1898, pues habían 100 personas libres y 5 o 10 personas afrodescendientes. Es un detalle, ¿verdad? Luego de eso, en el famoso ¿cómo se llama? En el famoso censo del año 2000, ustedes se acuerdan que nosotros somos puros y el 84% de la población reclamó ser caucásico, puro. Somos un nivel de pureza que ni Suiza lo tenía. Pero se dio un proceso de educación 2010 y eso empezó a cambiar. En el 2020, Puerto Rico tuvo el mayor ascenso de poblaciones afrodescendientes en Puerto Rico en 200 años. Subió un 14%, a mi mejor recuerdo, que es monumental. ¿Qué pasó? Un proceso de educación. No es malo decir que eres negro, esto y lo otro. Pues vamos a ver si podemos medir que un proceso por la educación de la independencia nos altera algunos indicadores que utilizamos, como los procesos electorales o el famoso plebiscito, que pase o no pase, si podemos educarnos, derrotamos al otro bando que quiere la estadidad, porque ellos parten de la premisa que como tienen los sistemas mediáticos todos los días, el switch está en on, pues ellos siempre van a impulsar y van a ganar todo. Y no es necesariamente cierto. Si se hace este trabajo, que es muy laborioso, que es fuerte, que hay que estar hablando con la gente, educando, lleno de contradicciones, etcétera. Gente, estamos en un programa de lujo hablando de la independencia aquí en el Post Antillano y en Radio Raíces, un proceso educativo de entender cuál es la posición del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, quien tiene varios procesos que están dándose ahora en el país para adelantar, entre otras cosas, la posición de Puerto Rico a nivel internacional como un lugar que, más allá de ser un enclave neoliberal, que solo se baila y se canta reggaetón, que eso es lo que la gente piensa aquí,
también se habla de la independencia con todo lo que eso conlleva en la relación con Estados Unidos. Por lo tanto, hay que prestarle atención a lo que está haciendo el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que como ya se ha discutido en este programa, estuvo de gira en lo que es el territorio saharaui, en un enclave entre Argelia y Marruecos, y dentro de esa conversación también estuvieron en Cuba, donde estuvieron discutiendo el caso de Puerto Rico, no sin mencionar todo lo que pasa en el mundo, entre ellos en la CELAC, donde se afirma nuevamente el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia. Y mientras, el compañero Carlos Vega, también del MIN, secretario de organización, nos plantea cómo adelantar, entre otras cosas, por un proceso educativo, la independencia del país. Ahora voy para una sección más delicada, que quiero saber la posición de los compañeros del MIN. Ustedes saben que siempre hay agenda, yo tengo la mía, ustedes tienen la mía, pero estamos en un proceso educativo y nos van a explicar aquí para la audiencia del Post Antillano y de Radio Raíces. ¿Y qué es eso de las alianzas? Dale, que yo leí y publicamos en el Post Antillano la posición del MIN sobre las alianzas. Mira, yo estaba en La Habana cuando salió ese comunicado del Comité Central del Partido Independentista Puertorriqueño. E inmediatamente nos comunicamos la dirección del MIN desde La Habana a San Juan, a los distintos lugares donde ubican los compañeros y compañeras, porque nos dimos cuenta de que se trataba de algo que podría ser importante en el sentido de que no era Juan Dalmau expresándose, no era Rubén Berrío, no era Fernando Martín en alguna entrevista radial, sino que era una declaración oficial del Comité Central del Partido Independentista Puertorriqueño, escrita además en un tono muy afirmativo, muy solidario y con una gran disposición a reconocer la conveniencia, la necesidad y la posibilidad de acercamiento con otros sectores para adelantar la causa de la descolonización de Puerto Rico. Esto es importante proviniendo del Partido Independentista, que históricamente no se ha distinguido precisamente por articular posiciones así tan abiertamente en favor de unas alianzas como la que se plantea en ese documento. Sabemos que ese documento a su vez estuvo precedido por todo un debate que ha habido durante los pasados meses de la llamada concertación, donde el liderato del partido, ahora sí, Rubén, Juan Dalmau, Fernando, María de Lourdes, se han expresado sobre conversaciones que van habiendo, particularmente entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ambos movimientos, tú señalabas hace un rato la importancia del monto de votos que obtuvieron tanto el PIB como Victoria Ciudadana. Estamos hablando de que combinados obtuvieron casi el 30% de los votos. Esa es una cifra que no es nada despreciable, sobre todo tratándose de dos organizaciones, una de ellas nueva en el campo electoral prácticamente y la otra renovada, y en ambos casos con una orientación más bien progresista. O sea que ha habido un quiebre parcial, digamos, del bipartidismo. De hecho, el gobernador actual, el administrador colonial anexionista Pedro Pierluisi, llega a ese cargo con un 33%, o sea, alcanza apenas un 5% más de votos que la combinación de Victoria Ciudadana y el PIB. Es decir, la correlación de fuerzas a nivel electoral se ha modificado. Teniendo presente, no lo olvidemos, que además hay cerca de un 50% de electores que se abstuvieron de participar. O sea, aquí hay rechazo a la realidad vigente por múltiples vías y de múltiples maneras, ya sea votando Victoria Ciudadana, PIB, o ya sea absteniéndose, reduciendo el monto del sector anexionista a un 33% y reduciendo el monto del Partido Popular Democrático a un 31%. En ese contexto es que se plantea la posibilidad, que al menos debe discutirse, de alguna alianza electoral que viabilice una posibilidad de una victoria electoral en 2024. Es así como se va viendo. Nosotros vemos eso con buenos ojos, pero primero que todo reconocer que en el contexto de la construcción del país del que hablábamos antes, para nosotros el proceso electoral en sí mismo no es el que va a resolver toda esta situación. Es un paso que puede ser importante, tácticamente hablando, pero no es el fin
no es el propósito esencial de una alianza de país. La alianza de país tiene que ser para la construcción del país nuevo, y eso va más allá de las elecciones. Pero mientras tanto hay un proceso electoral, y hemos llamado la atención de esas dos cosas. Una alianza de país para avanzar en la ruta de la descolonización más allá del 24, y una alianza de país donde el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana tienen un rol importante que desempeñar, pero que no puede ser excluyente de todo un universo de organizaciones. El compañero Carlos mencionaba hace un rato las luchas ambientales, las luchas comunales, las luchas sindicales, las distintas iniciativas que se dan en el país de grupos, de organizaciones sindicales. Nosotros mismos, como organización política no electoral, reclamamos un espacio en una discusión franca, abierta y diversa en función de la búsqueda de una alianza genuina de país. No puede ser no puede ser combatir el bipartidismo con un nuevo bipartidismo. No puede ser eso lo que suceda. Sería un absurdo que fuera así, y eso sí que no estaríamos de acuerdo. No, aquí tiene que abrirse al abanico de todos esos sectores que de alguna manera participamos en la lucha política y social de Puerto Rico. Y eso traducido a nivel electoral podría generar una situación sin precedentes en la historia moderna. Realmente podría suceder que hubiera una victoria de una alianza de país en las próximas elecciones. Eso es posible. Es posible, primero que todo, si hay la buena voluntad de todos estos grupos de que ello se vaya concretando. Primero que todo, la buena voluntad y la confianza, el respeto a la diversidad. Entonces podemos ver si eso será una posibilidad en noviembre del 24, y sobre todo si después de noviembre del 24 podemos avanzar en la ruta estratégica que es la de la descolonización y la independencia. Básicamente es la posición nuestra. Bien, veo que son varios niveles. Uno es la concertación o la alianza propuesta por un documento público del Partido Independentista Puertorriqueño, al cual no nombran a ningún santo, dicen estamos dispuestos a escuchar a otras personas. Ajá. Y por otro lado, entonces, proyecto de participar en las elecciones, lo que cual tú aclaras, eso es un proyecto, pero no vamos a sustituir el bipartidismo por otro bipartidismo. Claro. Y el tercer nivel, que es muy interesante y es el que poca gente aborda, los procesos de descolonización desde la mente hasta todas las prácticas sociales en las cuales convivimos diariamente. Yo me voy enterando de cosas tan extrañas que se regulan aquí a partir del gobierno federal, y dentro de esa consideración me parece unas cosas horribles a veces porque está todo regulado. Carlos, ¿cómo tú vas a incidir en lo que es el proceso de descolonización? Bueno, nuestra organización es anticolonial, es antiimperialista. Así que nos insertamos en cualquier y queremos participar de cualquier alianza, concertación, junte, como quieran llamarlo, que promueva la descolonización de nuestro país. El MIN va a estar participando y exigimos nuestra participación como organización política que ha luchado por muchos años por la independencia de nuestro país. Y estamos con voluntad de participación, de participar y aportar en la medida en que podamos a cualquier desarrollo que tienda a la descolonización de nuestro país. Julio, algo más que tú quieras. Nosotros como Julio indicó, los procesos eleccionarios no son los que van a dar traer la solución al problema colonial del país, pero son importantes. Y aunque nuestra gente, la abstención ha ido creciendo, pero todavía los procesos electorales son fundamentales en el funcionamiento político de nuestra gente. Y por eso es que nosotros apoyamos cualquier iniciativa que traiga una forma de hacer política distinta, que rompa con el bipartidismo y que pueda hacer un impulso a que otros sectores lleguen a posiciones en que se pueda hacer cambios reales
en el funcionamiento de nuestro país. Tú hablas de cómo descolonizar, y yo te diría que la coyuntura que se nos presenta desde hace varios años nos provee a nosotros la posibilidad de mostrar que nosotros como sociedad podemos hacer mejor las cosas que como se han hecho hasta ahora, si tuviéramos en nuestras manos el poder y las prerrogativas para hacerlas. Fíjate que estamos conversando sobre el tema de la independencia, como tú insistes, adecuadamente, justamente en momentos históricos en que el modelo económico y político del Estado Libre Asociado ha hecho crisis. O sea, en este instante en el que hablamos, el Estado Libre Asociado está en una quiebra oficial. En este momento en el que hablamos, se llega al extremo del descrédito de ese modelo que fue ofrecido hace más de 70 años por Estados Unidos al mundo como la alternativa al progreso y la prosperidad, de que el propio Congreso de Estados Unidos radica un proyecto de ley que, si bien es cierto que no llegó a nada, el texto de ese documento en el Congreso excluía al Estado Libre Asociado como alternativa. A ese punto se llega de que ellos mismos están renunciando a su propia criatura, que es el Estado Libre Asociado, que la ofrecieron en su día como la gran cosa y hoy en día está en crisis y está en quiebra económica, y en cambio la presencia de una Junta de Control Fiscal impuesta colonialmente por el gobierno de Estados Unidos, o sea, son muestras muy elocuentes de que esto ha fracasado. El gran problema que tiene el movimiento independentista, entonces, el gran reto, no es convencer a la ciudadanía de lo mal que están las cosas. Si hacemos un sondeo entre nuestro pueblo, el que más o el que menos coincide en que la economía no está bien, en que la seguridad no está bien, en que el tema de la salud no está bien, en que la educación no está bien, en que la felicidad está deteriorada, que gran parte de la población ha tenido que irse a Estados Unidos en búsqueda de alguna seguridad económica. O sea, todo eso la gente lo comprende. Lo que pasa es que los temores a una transformación dramática como la independencia son tan pesados que, si bien estamos de acuerdo en general en los problemas que enfrentamos, no estamos de acuerdo en la solución a los mismos. O sea, no olvidemos, son 124 años donde otro ha mandado, nosotros no hemos tenido la prerrogativa de mandar. Entonces, la independencia es vista como algo simplemente imposible. Por eso la importancia de la campaña en favor de la independencia. Bien, yo diría lo siguiente, para que cuenten con mi apoyo, 3 elementos básicos. La independencia, no voy a dejar de hablar de la independencia. Me opongo rotundamente al neoliberalismo en todas sus versiones, y yo no voy a participar en nada que sea menos democracia. Mientras más democracia, mejor. Con eso cuentas con mi apoyo, no ustedes, es decir, la discusión. Si es para invisibilizar la independencia, no voy. Si es para dejar las privatizaciones, no voy. Y si es para darle el poder a un grupito sobre todos nosotros, tampoco voy. Pero de eso vamos a hablar en el próximo programa, así que les voy a dar espérate, que nos queda un minuto, espérate. Estamos en el mismo bando, Daniel. Justamente. Pues estamos bien, por eso es que yo soy miembro del MIN, qué cosa, ¿verdad? Yo soy miembro del MIN. Pero gente, díganme en 30 segundos, ¿a qué nos vamos a dedicar en el 2023? Carlos, rápidamente, para cerrar con Julio. A educar a favor de la independencia y a construir para la independencia. Muy bien. ¿Y Julio? A educar y a elevar todavía más alto el caso de Puerto Rico a nivel internacional, y a que nuestro pueblo vaya aprendiendo cada vez más, que todos vayamos aprendiendo que tenemos la posibilidad de construir un mejor país en la soberanía, en la independencia, en la libertad y en la democracia plena y verdadera. Muy bien. Desde una perspectiva afirmativa y proponente. Por eso es que yo soy amigo de Julio desde que yo tenía 9 años y ya él era líder estudiantil. Yo me acuerdo cuando iba a mi casa que él ya era líder estudiantil. Yo era un niño, pero yo lo seguía y lo seguiré siguiendo. A visitar a tus queridos padres. Esto ha sido un programa de lujo con Carlos Vega Pérez y Julio Muriente Pérez, respectivamente secretario de organización y copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Nos despedimos por hoy, volveremos la semana que viene en su programa Funche Caribeño, todos los viernes a las 6 de la tarde por el Post Antillano en San Juan y Radio Raíces desde San Sebastián.
Gracias a Adrián Ciaca Pérez en San Juan, Alejandra Ortiz Arraiz en San Juan, Víctor y Robertito Rivera en San Sebastián, y a Ramón Edwin Colón Prat y este servidor Daniel Nina en la producción general. Será hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.